Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Pues muy buenas noches a todos nuestros radioyentes. Saludos desde Radio María del programa Educación con Sentido, este programa que quiere ser el lugar de encuentro de todos los educadores, una pequeñita comunidad, ¿no? O grande, y que también sea un espacio pues para reflexionar, para pensar, para que hagáis vuestras aportaciones y bueno, pues hacer camino juntos, ¿no? Porque esta tarea de educar pues no es fácil y tiene 100.000 matices y muchas cosas que aprender. Bien, hoy nos lanzamos a un programa pues preparado con mucho cariño y básicamente vamos a tener dos momentos. Una entrevista con Francisco Marmolejo, que es una persona de referencia, que enseguida os la presentaré, y luego también reflexionaremos tomaremos pie de otro texto bíblico para profundizar en la pedagogía bíblica. Recordar a todos nuestros oyentes que tienen el programa, todos los programas se van grabando y guardando en el podcast de Radio María y que además siempre está a su disposición pues lo que es el correo electrónico para que ahí, bueno, podáis poner todo lo que queráis, pues sugerencias, preguntas, comentarios, oraciones, lo que gustéis. De todo esto es lo que está llegando. El correo electrónico es sencillo, es el nombre del programa, educacionconsentido@radiomaria.es, educacionconsentido@radiomaria.es. Y luego, pues bueno, en función del tiempo también dejaremos el micrófono abierto, entonces acordaos para que todos los que gustáis y queréis, pues bueno, pues dejar también mensajes de WhatsApp, pues os dejo el número del teléfono móvil para que podáis dejar vuestros audios. Y entonces es el 668-594-383. Acordaos que si ponéis audios, pues que sean de eso, cortitos, ¿no? Entonces repito el número 668-594-383. Pues nada, sin más dilación, entramos ya a la primera sección con la entrevista a don Francisco Marmolejo. La entrevista. Pues muy buenas, un saludo a todos los oyentes de Radio María, en concreto del programa de Educación con Sentido. Y hoy pues traemos, ¿no?, también aquí a los estudios pues a un nuevo personaje, podemos decir, que vale la pena conocer, ¿no? Estamos trayendo a personas de referencia en el nivel, o sea, en educación a nivel mundial, ¿no? Y en este momento concreto, pues la verdad es que nos ha ofrecido este espacio don Francisco Marmolejo. Don Francisco, la verdad es que tiene un recorrido pues muy amplio, porque aunque es mexicano de origen, pues ahora está dirigiendo dentro de la Fundación Qatar para la Educación de la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad, está dirigiendo la División de Educación Superior. Pero la verdad es que su recorrido pues llama la atención, porque estuvo trabajando pues como especialista principal en educación en lo que es el Banco Mundial, preocupado, ¿no?, pues centrado sobre todo en India y en Asia, porque este banco nació con la intención central de erradicar la pobreza en el mundo y ha descubierto que para hacer inversiones de largo plazo, pues todo tiene que pasar por la educación, ¿no?, que es lo que genera un mundo nuevo. Pero además, don Francisco, pues la verdad es que también ha sido pues coordinador global de educación superior en el Banco Mundial, pero en este caso en Washington, y también ha estado trabajando en distintas entidades de América del Norte, incluso de vicerrector de una universidad. Pues muy buenas tardes, don Francisco. Muchas gracias por darnos este espacio. Es un verdadero placer tener la oportunidad de compartir perspectivas, José Víctor, con los radioescuchas de Radio María. Bien, además da gusto escuchar ese tono mexicano, da gusto, me siento como en casa, me siento muy a gusto.
Pues entonces, señor Marmolejo, que quería hacer una pregunta como muy general para que nuestros oyentes se situaran y pudiera contarnos qué es la Fundación Qatar. ¿Cómo no? Brevemente, la Fundación Qatar es una especie de paraguas que abarca más de 50 organizaciones, todas ellas dedicadas a, digamos, el eslogan de nuestra organización es potenciar el desarrollo humano, básicamente es eso. Y para hacerlo, básicamente hay 3 pilares del trabajo de la Fundación. Uno que es iniciativas de educación, el otro es iniciativas de investigación y un tercero y muy importante, iniciativas de desarrollo de la comunidad. Básicamente la idea es que no se puede lograr precisamente potenciar el desarrollo humano si no se toman en consideración estos 3 elementos. La Fundación se creó hace 30 años y yo creo que es importante contextualizarlo porque Qatar es un país más joven que yo. Es un país que como tal, en su estructura actual, diríamos, tiene poco más de 50 años. Entonces, de esos 50 años, diríamos, hace 30 era un país joven. Era un país que no tenía instituciones, tenía una pequeña universidad, no tenía moneda propia, se utilizaba la moneda de la India. Entonces, imagínense el gran desarrollo que ha tenido un país pequeño, que es un país de 3 millones de personas, pero es un país único porque el 85% de quienes vivimos en Qatar somos extranjeros. Es una verdadera sociedad multicultural, cosmopolita, en donde la Fundación Qatar ha sido el motor fundamental para la transición de la sociedad hacia una sociedad del conocimiento. Es una fundación privada, pero de interés público, que tiene más de 50 entidades, unas de ellas que tienen que ver con la educación. Hay 22 instituciones educativas, 8 de ellas son universidades. Hay también centros de investigación, es la sede del Parque Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Biblioteca Nacional, del Consejo Nacional de Investigaciones y una gran cantidad de iniciativas de desarrollo de la comunidad que van desde escuelas para niños en condiciones especiales, hasta un centro equino, por ejemplo, porque la cultura de los caballos es muy importante en el mundo árabe, o, en fin, una gran cantidad de organizaciones, todas ellas dedicadas a esta idea de que el desarrollo humano se puede lograr si vinculamos todas estas iniciativas. Pues Qatar es más que un país, es un pequeño ensayo de la población mundial, ¿no? O sea es realmente interesante. Efectivamente, así es. Pues una de las preguntas que quería hacerle, señor Marmolejo, era que la educación superior está cambiando mucho, tanto que ahora hay entidades que ya no es la tradicional universidad, Cierto, que está dando títulos, que es más atractivo para la gente, que ya no tienen ni los reconocimientos oficiales, sino el peso y el crédito que les da esas instituciones a nivel mundial y también la misma oferta laboral interna, ¿no? Entonces, sí que me gustaría pues, que pudiera hacer una reflexión sobre esto, ¿no? De hacia dónde, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la universidad en este mundo de cambios tan acelerado? Decía Albert Einstein, ¿para qué pensar en el futuro si de todas maneras va a suceder? Y yo no creo que tenía mucha razón al respecto, porque yo creo que el futuro no hay que adivinarlo, sino que hay que construirlo. Y ciertamente estas predicciones de qué va a pasar en el futuro con la educación superior o incluso de que las universidades van a desaparecer, etcétera, pues son temas que no son nuevos. Peter Drucker hace casi 40 años decía que las universidades iban a desaparecer. Y yo recuerdo cuando viví en la India, me llamaba mucho la atención de que ha habido tal crecimiento del sector de educación superior en la India que en los últimos 10 años en India se construyeron 6.3 universidades o instituciones de educación superior por día, incluidos sábados y domingos. Y aún así, con ese crecimiento, todavía hay una gran demanda por la educación superior. Entonces, ciertamente, no creo que las universidades vayan a desaparecer, pero sí creo que lo que Peter Drucker de alguna manera nos decía es, bueno, realmente no desaparecen, pero algo ha cambiado y algo tendrá que cambiar. Y ahí es donde yo veo precisamente el asunto. Sí es cierto
que los cambios que el mundo ha experimentado y está experimentando y seguramente experimentará en los próximos años son de tal magnitud que nos hacen repensar seriamente esta idea tradicional de la universidad. Entonces, hoy en día, lo que llama mucho la atención son los modelos, y esto es en lo que estamos trabajando nosotros aquí en la Fundación Qatar, los modelos en donde debemos retar muchos de los supuestos tradicionales de la educación superior. ¿Cuáles son estos? Bueno, uno de ellos es que el profesor es el que sabe y los alumnos no. De que el único lugar donde se puede aprender es en el salón de clases. De que la única manera de evaluar el conocimiento es ordenando a los estudiantes del que sabe más al que sabe menos y otorgándoles calificaciones. Todos estos supuestos tradicionales de una educación secuencial, rígida, una educación muy centrada en contenidos más que en valores, es algo que hoy en día la realidad del mundo nos está demostrando que ya no responde a estas necesidades. Entonces tenemos que construir modelos de educación flexibles, personalizados, que atiendan más, aparte de los aspectos técnicos, que esos nunca hay que dejarlos, pero atender también aspectos que tienen que ver con la formación de las personas para la vida. Y a mí me parece que lo más importante, sistemas educativos donde logremos que los estudiantes despierten esta curiosidad de seguir aprendiendo el resto de su vida, porque muchas cosas van a cambiar, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que aquellas personas que tengan capacidad de adaptarse, de cambiar, de reinventarse, de rehacer su profesión, son los que van a tener más éxito en el futuro. Y a esto tenemos que agregar un aspecto fundamental, y es el aspecto de los valores. No podemos pensar en solamente enfocarnos en la formación para el conocimiento, porque al final de cuentas en las universidades estamos formando personas, estamos formando a los líderes de nuestra sociedad del futuro. Y si no hacemos el trabajo como debemos hacerlo, pues vamos a estar formando, como decía un experto por ahí, bárbaros científicamente competentes. Y esto es una especie bastante peligrosa. Tenemos que pensar, tenemos que formar personas con valores, con un sentido de contribución a la comunidad, con un sentido de gratitud por lo que han podido lograr y con un sentido de responsabilidad hacia aquellos que no tuvieron el privilegio de quienes podemos tener educación superior. Pues agradezco mucho la respuesta. La verdad es que ha hecho un índice de una revisión programática de la universidad actual y es de ayuda. Porque junto con este hecho que comentaba antes de instituciones no universitarias que dan también títulos, hoy aparece un tema que en muy poco tiempo ha revolucionado todo, que es el tema de la inteligencia artificial. Con el tema de la inteligencia artificial, pues claro, la universidad, en la medida que se centre más y más y más en la técnica, más y más va a ser fácilmente sustituible. Hay profesiones incluso que descansan 100% en el análisis técnico que van a sufrir una gran revolución, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta a hacerse aquí, ¿de qué forma se va a distinguir una buena universidad de una universidad del montón? Uh-huh. Bueno, y parte, yo considero que tiene que ver con esto a lo que yo me refería. Aquella universidad que realmente considera que su función es precisamente facilitar, generar las condiciones para el desarrollo integral de sus estudiantes, es aquella universidad que va a marcar una gran diferencia. Por ahí hay un estudio que hicieron un grupo de expertos de la Universidad de Oxford, en donde, diríamos, extrapolaban más o menos cuántos años se necesitarían para que una máquina o las máquinas hicieran mejor el trabajo que un profesional. Y entonces hay profesiones efectivamente que literalmente hoy una máquina puede hacer mejor el trabajo que uno. Pero había unas que me llamaban la atención, que eran los médicos, cardiólogos, en donde se decía que más o menos dentro de unos 20 años las máquinas van a poder hacer una operación cardiológica mejor que un ser humano. Y recuerdo cuando vivía en la India un día había un letrero que decía: el hospital Amrita tiene ¿cómo se llama? El motor Da Vinci, que ya ha hecho 300 operaciones por año en el corazón. Entonces, ya caray, este no es un asunto del futuro, sino del presente. ¿Por qué menciono esto? Porque eso no quiere decir que los médicos van a desaparecer. Lo que sí quiere decir es que en las universidades tenemos que formar, por ejemplo, a los médicos
ciertamente en el dominio de la técnica, en el dominio de la herramienta, en este caso de la inteligencia artificial, pero en esta capacidad que no pierde todavía el ser humano, de ser este ser que tiene capacidad de pensar, de discriminar, diríamos, elementos de información para tomar mejores decisiones y sobre todo de tener este sentido nuevamente de vinculación hacia su propia comunidad. Eso las máquinas no lo pueden hacer. Entonces, un profesionista integral del futuro es un profesionista que va a estar formado en este tipo de universidades. Ciertamente, no podemos dejar de lado que efectivamente las herramientas tecnológicas del día de hoy y del mañana van a brutalmente modificar muchas cosas, incluida esta idea de cómo se aprende y cómo se enseña, y de cómo se evalúa el aprendizaje y de cómo se traduce esto en una certificación de habilidades que permitan que una persona se conozca como un profesionista o no de determinada disciplina. Todo esto, por supuesto, estoy convencido que habrá cambios radicales, pero si no perdemos la esencia, es un poquito como volver a las raíces de la esencia de la formación universitaria para el trabajo y para la vida. Me parece que ahí es donde encontraremos precisamente ese mecanismo diferenciador de la buena y la mala universidad. Pues la verdad es que escuchando esta explicación me venía una reflexión a compartir con usted, y es que durante un tiempo la humanidad, sobre todo con la revolución industrial, pensó que era el progreso lo que iba a generar cambio. Luego la cosa fue evolucionando, se fue tecnificando, la tecnología parecía que iba a ser lo que iba a hacer ya hasta incluso que el humano sobrara, porque con la tecnología salía, y con lo que está diciendo sería una sugerencia curiosa, porque es la inteligencia artificial, asumiendo tanto el poder técnico, nos va a ayudar a recuperar, en el fondo, la humanidad. Nuestra humanidad, ¿no? Así es. Ahora, la batalla no va a ser sencilla, ciertamente, porque el oropel, diría yo, de que la inteligencia artificial es la solución de todo, me parece que es algo que hay que saber dimensionar propiamente. Y obviamente hay mucho por hacer. Hoy en día hay varios estudios que demuestran lo que ya sabemos, por ejemplo, que los estudiantes están utilizando, un 85% de los estudiantes ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial para ayudarles a estudiar. Tristemente, una buena cantidad de ellos lo reconocen, lo están haciendo para jugar el sistema, para mentirle al sistema, para, digamos, que haga las cosas por ellos. Entonces, ante eso, tenemos que ser mucho más inteligentes, diríamos, en los ámbitos académicos, en saber reconocer que efectivamente hay cosas que no es necesario ya que hagamos en las instituciones educativas, pero esto es que hay que hacer. Por ejemplo, históricamente hemos pensado en el mundo universitario que los estudiantes tienen que aprender a memorizar. Y esto, ¿cómo lo demostramos? Pues porque hacen un examen y en el examen los evaluamos en función de la capacidad que tuvieron de memorizar una u otra cosa. Una gran cantidad de cosas hoy en día sabemos que no es necesario memorizarlas. Hay que entenderlas, hay que saber dónde están, hay que saber analizar la información, discriminar la información, tomar decisiones con base en ello. Y ahí es donde creo que tenemos que enfatizar esta formación, digamos, más allá de lo estrictamente convencional. Pues muchísimas gracias. Pues don Francisco Marmolejo, presidente de la División de Universidades de la Fundación Qatar. Quisiera hacerle una última pregunta y también dejarle abierto el micrófono para que pudiera decir, pues incluso compatriotas suyos, ¿no?, que le escucharán tarde o temprano también. Pero una última pregunta para tener una oportunidad de escucharle, ¿no? Sería, ¿cómo la Fundación Qatar, ¿no?, está contribuyendo a que este mundo sea realmente un espacio de encuentro interpersonal entre todos? Bueno, parte del día a día de la Fundación tiene que ver con el reconocimiento de la riqueza, de la complejidad del mundo, diría yo. Hoy en día en la Fundación Qatar tenemos, por ejemplo, por mencionar algo, estudiantes de 120 países. Más o menos la mitad de nuestros estudiantes son estudiantes internacionales. Los programas académicos, 60 programas académicos que se ofrecen
en este complejo de 8 universidades que son parte de la Fundación Qatar, son programas que se caracterizan precisamente por este reconocimiento de la importancia de la formación de los estudiantes para el trabajo, pero sobre todo para la vida, para la sociedad. Y a mí me parece que esta es, a mi juicio, la mejor inversión que una sociedad puede hacer para un mejor futuro. En la medida en que formamos estudiantes con este entendimiento de la complejidad del mundo, con el reconocimiento de la diversidad, con el reconocimiento de la otredad, diría, con esta capacidad de ponernos los lentes para ver la perspectiva de los demás. Y además con esta idea de que los cambios futuros del mundo tendrán que requerir este tipo de personas con esta mentalidad diferente, me parece que esta es una parte de la contribución. Independientemente de ello, la Fundación Qatar, en este complejo de más de 50 organizaciones a las que yo me refería, hace un trabajo muy interesante en otras partes del mundo. Uno de los componentes de la fundación es la Fundación Educación por Encima de Todo, se llama Education Above All Foundation, que tiene trabajo en más de 120 países, en donde básicamente la misión es posibilitar la educación en ambientes y entornos que han enfrentado alguna dificultad, ya sea por la guerra o por alguna tragedia de algún fenómeno natural o por discriminación, por ya sea preferencias religiosas o de otro tipo. Y lo que hace la Fundación Education Above All precisamente es trabajar con las sociedades y con los gobiernos cuando esto es posible para asegurarse lo más importante, que independientemente de los conflictos en el mundo, la educación es y debe ser algo que debe prevalecer y que además es un derecho de todos. Y eso es parte del trabajo que hace la Fundación Qatar. Yo creo que es un granito de arena, por supuesto, porque hay muchísimo por hacer en el mundo, pero yo soy un convencido, como lo decía hace un rato, que el futuro ni se adivina ni se extrapola, el futuro se construye. Paul Valéry hace más de 90 años dijo que lo que nos asustaba del futuro, él decía hace 90 años, es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y yo creo que nos asusta el futuro y estoy convencido de que el futuro ya no va a ser lo que solía ser. Pero si tenemos esta convicción de que con una contribución mínima podemos hacer algo diferente, algo mejor, seguramente el mundo va a cambiar. Pues muchísimas gracias, señor Francisco Marmolejo. Yo creo que nuestros oyentes de Radio María estarán bien contentos de escuchar que en el mundo existen iniciativas como esta, ¿no? O sea, porque como lo que uno siempre ve en el telediario, pues suele ser bastante destructivo, pues saber que hay gente buena en el mundo tratando de hacer un mundo mejor, pues es un descanso y una alegría para todos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias, igualmente. Bueno. Pues vale la pena recordar que don Francisco vive en Doha, en Qatar, y entonces eso significa que es una de las ciudades que ahora están sufriendo violencia, ¿no? Pues también rezamos y recordamos y pedimos por todas las personas que están sufriendo esta situación. Una de las ideas que nos ha dicho don Francisco Marmolejo es que algo que va a diferenciarnos, que la inteligencia artificial no va a poder hacer, es esta vinculación con la comunidad, ¿no? Pensar buscando en crear comunidad, pensar en y trabajar pues para querer y vivir como que somos uno. Por eso cerramos esta sección con don Francisco con la canción de Somos Uno del grupo Hakuna. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, donde
existe, y son comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por la voz de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, Hakuna y Camino Efetá. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el voz de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el voz de todos, que nos queramos siempre más. Pedagogía bíblica. Pues seguimos en el programa Educación con Sentido de Radio María y abrimos esta sección de Pedagogía Bíblica. En este caso quisiéramos, como siempre que hacemos esta sección de Pedagogía Bíblica, inspirarnos en un texto de Jesús para poder descubrir sus formas de acompañar, sus formas de educar y así de ahí inspirarnos en que también nosotros en la escuela, en casa, donde fuera, poder desarrollar estas formas, ¿no? Hoy en día en educación la verdad es que una de las apuestas que está aceptada en casi todos los sitios es que la educación pasa por vivir experiencias. Y entonces yo he pensado, bueno, ¿qué texto de la vida de Jesús? O un texto bíblico, sin más, pero en este caso es de la vida de Jesús. Podría ayudarnos a nosotros a entender qué es una experiencia. ¿Cuál es el proceso interno de una experiencia? Creo que el Evangelio en este caso nos va a ayudar mucho, ¿no? ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre lo que es una experiencia? ¿Qué experiencia propone Jesús para abrir al otro en su propio crecimiento? Y toda experiencia también hay que preguntarse cuándo apurar, cuándo demandar al otro, cuándo relajar. El crecimiento a veces se parece como a subir escaleras, que también tiene sus rellanos, momentos de apuros, momentos de descanso. En la escalera es cuando uno crece, pero en el rellano uno asienta lo vivido y toma fuerzas para dar un paso adelante. ¿Cómo se hace esto? Nos lanzamos a través del texto de Lucas 10. Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Los 72 fueron y volvieron con alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo,
estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres, porque se os sometan los espíritus. Estad alegres, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Pues en este texto, la verdad es que aparece como una secuencia en dos grandes momentos, ¿no? Donde aparece un envío, una experiencia, y que se recoge y se abre a una nueva experiencia. Porque ninguna experiencia se cierra en sí misma, sino que va generando crecimiento. Vamos a ver cómo Jesús está aquí, pues eso, acompañando, educando a estos apóstoles y cómo de aquí podemos sacar pistas para cómo poder hacerlo también en casa y en el colegio. Primero el texto nos dice que son personas designadas, son personas concretas. Es decir, Jesús no está aplicando una receta para todos igual, sino que está pensando en cada uno cuál es el mejor momento para que este grupo viva esta experiencia. Y eso también vale la pena, pues que los profesores se hagan estas preguntas, porque dicen, no, bueno, ciertamente tienen que hacerse programaciones, tienen que hacerse de todo, pero también vale la pena que se abran un poco a esta flexibilidad de preguntarse cómo se encuentra el otro, cómo está el grupo, y entonces poder preguntarse, pues eso, a quiénes ofrecer y cuándo ofrecer ciertas experiencias. Dice que son enviados de dos en dos. El esto de que sean de dos en dos es precisamente para que haya testigos, no solo para que pueda encontrar un apoyo, sino que un compañero pueda testificar el proceso que está viviendo el otro. ¿Qué nos está diciendo aquí también? Que las experiencias que vale la pena proponer no es una cuestión individual, ni por el acompañante ni por la experiencia en sí. La experiencia siempre es una experiencia interpersonal. Fijaros, en cambio, que hoy muchas veces en educación parece que al niño se le confronta contra una realidad, pues dices la experiencia de, no sé, me lo invento, modelar el barro. Y entonces confrontan al niño con esa realidad, que no deja de ser una cosa. Pero en cambio lo que estamos viendo aquí es que la experiencia no es confrontar uno con una realidad que de alguna forma tiene que dominar, investigar o tocar, sino que la experiencia siempre es una experiencia interpersonal. De hecho, la experiencia propiamente es ensayar una nueva forma de relacionarme. Fijaros que se les está enviando pues de dos en dos para una misión de encuentro con los demás, para ayudar a un crecimiento de los demás y con toda una experiencia comunitaria, porque en el fondo experimentar no es tocar el mundo, no es tener 100.000 experiencias sensibles, sino que la experiencia siempre va a ser ensayar una nueva forma de relacionarme con los demás. Aprovechar el mundo y transformar todo tipo de realidad para poder ensayar esas nuevas formas de relacionarse. Fijaros que cuando decidimos sobre la realidad, en el fondo estamos decidiendo sobre nosotros y sobre los demás. Aquí se ve con toda claridad que no se puede tomar decisiones sencillamente sobre la tarea sin al mismo tiempo estar tomando decisiones sobre uno mismo y sobre quiénes somos. También el texto nos está ayudando a descubrir que hace falta realmente una actitud humilde, pues con humildad son enviados, pero no solo hace falta una actitud humilde en el alumno, el enviado en este caso, sino también en quien les envía. Sin humildad no va a haber experiencia. Fijaros que la humildad del docente es requisito, absolutamente requisito, indispensable para que el alumno no se sitúe ante el temor, sino que descubra en el profesor también a alguien que está haciendo el mismo camino que él. Fijaros que el temor es lo contrario
el temor va a impedir todo tipo de experiencia, porque quien teme no quiere conocer la realidad. Quien teme lo único que busca es encontrar, pues de alguna forma, un sitio en el que estar seguro, en el que nadie le haga daño. Por esto va a ser muy importante que el docente pueda también aparecer con humildad. Fijaros que hay auténticos profesores que están asustados porque tienen miedo de que los alumnos descubran pues también que ellos son humanos y que tienen sus días buenos, sus días malos, que tienen sus carencias. Y muchas veces piensan que esto resulta que va a suponer una especie de pérdida de autoridad, cuando precisamente cuando se descubre a alguien que humildemente se pone al servicio nuestro, es cuando está ganando autoridad. Esta experiencia tiene siempre un rostro de servicio, un rostro de ayudar a alguien en algo. En este caso dice que se les enviaba para hacer un anuncio a todos. Entonces, esto es muy importante porque en educación muchas veces se pierde esta dimensión del tercero. Parece que está el profesor, está el alumno y no existe una tercera persona. Parece que todo se tiene que jugar ahí y eso no es cierto. Aquí aparece siempre un tercero. Ciertamente en educación, pues que ese tercero es un tercero ausente, pero vale la pena tener conciencia que en el fondo todo proceso personal tiene siempre este carácter de servicio. Fijaros que a veces también pues hay colegios donde resaltan tanto la individualidad, ¿no? El cómo uno se capacita, el qué quiere hacer uno, como por ejemplo cuando toca tomar decisiones sobre qué hacer a la hora de elegir bachillerato, pues lo que tú quieras, lo que te vaya bien, donde tengas éxito. Fijaros que es una propuesta en el fondo individual. Y aquí lo que está apareciendo todo es que todo proceso de crecimiento siempre mira a un tercero. Poder entender que hasta en las cosas más sencillas que hacemos, pues bien, ciertamente somos liberados de la presión. Y si un niño pues se equivoca, que tiene derecho a equivocarse todo lo que quiera y necesite, bueno, pues lo único que sale mal parado es el cuaderno. Pero el cuaderno es una cosa y para eso está la escuela, para que pueda uno aprender de sus errores tranquilamente. Pero lo que es en la actitud y el corazón, vale la pena que tener esa conciencia siempre de este tercero ausente. Esto que hago es por alguien, aunque no conozca ni siquiera su rostro. La verdad es que si esto lo hiciéramos, se generaría una gran continuidad siempre entre el colegio luego y cualquier tipo de trabajo en cualquier empresa. Fijaros también que toda experiencia supone una ruptura, porque en este caso les está enviando rompiendo su comodidad, porque no tienen que llevar ni bolsa, ni alforja, ni sandalia, no os entretengáis, o sea, ir a lo que toca, y eso supone una ruptura. Y toda experiencia, realmente, si es experiencia, supone un salir, un dejar atrás ciertos esquemas, como decía antes, un abrirme a nuevas formas de relacionarme. Claro, ¿por qué uno va a dejarse romper por la experiencia? Precisamente porque encuentra un docente, un educador, que le está acogiendo porque humildemente se está poniendo ante él, ¿no? Y fíjate que esta frase, esta expresión de corderos como corderos en medio de lobos, está resaltando esto, esta disposición a dejarse romper, a no tener miedo. Fíjate que para poder aprender incluso y confrontarse con la experiencia, siempre, pues bueno, lo que hemos aprendido no tiene sus momentos de construcción. Esto de pensar que la educación es como quien va haciendo una pared, construyendo un ladrillo sobre otro, sobre otro, sobre otro, pues la verdad es que así funcionan las paredes, pero no las personas. Cuando a lo largo de la vida nuestras experiencias vamos abriéndonos a ella y bueno, vamos formando nuestros conceptos, vamos formando nuestras claridades. Y la experiencia es una experiencia de crecimiento porque rompe nuestras claridades. Y nos toca elegir con quién te quieres quedar, con tus claridades o te quieres quedar con la otra persona con la cual estás viviendo esta experiencia. Fijaros que alguien podría, de los que me estén oyendo ahora, tener dudas de si creen que estoy hablando del colegio o de la vida familiar, pero es que es lo mismo, exactamente igual. Es decir,
Una persona va viviendo, va teniendo experiencias, fruto de esas experiencias va llegando a unas conclusiones, a unas claridades, a unos conceptos, pero eso es caduco, tiene una fecha donde ya no va a dar más de sí. Esta forma de pensar ya no me sirve, ¿no? Por ejemplo, un padre, una familia, pues tiene los hijos pequeños y poco a poco, bueno, van encontrando una forma de entenderse, experimentando todo lo que es la vida compartida y al final el padre puede llegar a una claridad, ¿vale? Pero cuando ese hijo, por ejemplo, crezca, va a romper al padre, va a romper ese esquema y está muy bien, porque en el fondo y en el buen sentido de la palabra, tanto los padres están para romper las claridades de los hijos como los hijos están para romper las claridades de los padres. Y entonces en ese momento decir, vale, aquí hay una nueva experiencia y yo con qué me quiero quedar. Me quiero quedar con lo que yo tengo claro, con lo que pienso, con lo que quiero, con lo que deseo, con lo que siento, con lo que imagino, con lo recuerdo, o me quiero quedar con el otro. Hace falta estar dispuesto a dejarse romper si uno quiere crecer. Si uno no quiere crecer, lo aprendido se convierte en nuestra condena. Si uno quiere crecer, pues está dispuesto a dejarse romper y ahí aparece este crecimiento. Claro, muchos profesores también encuentran alumnos que no se dejan romper. ¿Por qué no se dejan romper? Porque a los alumnos les está costando abrirse a la confianza. Bueno, aquí hay toda una experiencia. Esta experiencia va a ser sellada porque dice que volvieron alegres. Este volver con alegría no quiere decir sencillamente que tuvieron éxito en el trabajo. O si queréis que usemos la palabra éxito, tenemos que reentender y redimensionar lo que quiere decir éxito. Porque el éxito no es sencillamente que la gente me oiga, en este caso, ¿no? Porque iban a anunciar el reino, ¿no? Sino que descubren que aparece novedad en la vida de las personas. Este es en el fondo la verdadera alegría. La verdadera alegría que puede tener un alumno en clase no es sencillamente que se ha aprendido más y si antes había 5 ríos, ahora sabe 20 nombres de ríos, ¿no? Sino descubrir que ha aparecido novedad en su persona. Porque si la única novedad es que de lo que ya había ahora sé más, pues entonces parece que lo que tiene que alegrar mi vida es sencillamente aprenderme más y más palabras. Y eso, la verdad es que no introduce mucha novedad en la vida de la persona. Si la excusa de haber aprendido una cosa, en el fondo el chico, el alumno, puede descubrir que en ello lo que ha ocurrido es novedad en su persona, entonces ahí es donde va a aparecer la verdadera alegría. Fijaros que cuando aparece el texto y dice, no, pues estaba viendo a Satanás caer, tal, ¿qué está haciendo Jesús? Confirmar la experiencia relacional. Estamos como en este rellano de la escalera, ¿no? Decíamos que todo crecimiento tiene pues sus momentos de apuro y sus momentos de confirmar el proceso. Y entonces aquí aparece lo que es la auténtica confirmación. Y fijaros lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es celebrar la experiencia vivida, no el éxito logrado. Esto es muy importante porque no es lo mismo que yo ponga la alegría en que las cosas se consigan o que yo ponga la alegría en la vida compartida mientras estábamos haciendo unas cosas u otras cosas. La vida siempre se puede celebrar. En cambio, los éxitos solo se celebran si las cosas acontecen. Y Jesús lo que hace es celebrar. En todo lo que se ha vivido, celebramos que vale la pena esta vida compartida. Fijaros que cuando esto acontece, estas celebraciones, sellar la experiencia, ya no tiene retroceso. Si yo lo que he descubierto en la experiencia es una experiencia vital nueva, donde yo me conozco mejor a mí mismo, descubro la novedad de mi propia vida, eso ya no tiene retroceso. Si yo creo que haber aprendido simplemente saber más cosas, eso sí que tiene retroceso, porque fácilmente me voy a poder olvidar de ello, ¿no? Pero el Señor no solamente confirma, sino que les lanza. Y aquí hay una sabiduría muy grande, pues para saber cuándo apurar y para saber cuándo lanzar de nuevo. Porque toda experiencia siempre es para llevar a más.
Lo he dicho antes, a través de las distintas experiencias, una vez las vamos viviendo, integrando en nuestra vida, todos vamos alcanzando una comprensión de la realidad. Pero esa comprensión va a ser limitada. Durante un tiempo nos va a servir y también va a entrar en crisis. Y yo antes, no sé, uno puede decir, yo ya tengo comprendido esto, ya me sé funcionar, y ahora viene alguien que me rompe el esquema. Gracias a que yo me abro al otro, gracias a que yo le dejo al otro espacio en mi vida, voy entonces a repensar de qué forma podemos vivir juntos. Y entonces aparece la novedad y la creatividad. Una vez eso ha ocurrido, eso va a ser válido durante un tiempo y cuando llegará también que vaya a caducar. Y esto de verdad que es muy bueno porque en el fondo la persona es más rica que cualquier cosa que yo piense de ella. Entonces cualquier pensamiento que vaya asentándose en mí por la experiencia compartida, pues también va a tener un límite porque no da más de sí. Entonces uno le va a ocurrir también de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, en todas las direcciones, ¿no? Porque dices que con esta forma de entender no consigo comprender a mi padre. Fantástico, muy bien. ¿Qué es lo que entra en crisis? ¿La relación con tu padre o tu forma de comprender a tu padre? Bueno, pues la experiencia te abre a un nuevo espacio relacional. Fijaros que la experiencia tiene una dinámica, porque cuando les dice no os alegréis tal, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué tiene esto en relación a la anterior? Lo que tiene esto es que cada nueva experiencia es cada vez más interior, porque en el fondo toda experiencia a lo que está apuntando es al encuentro interpersonal. Entonces fijaros que con las experiencias es una dinámica concreta, curiosa, porque con la experiencia animamos a la persona a ir hacia afuera, pero si la experiencia funciona bien, lo que ha ocurrido es que ha ido hacia adentro, porque me he conocido más, porque después de este trimestre he descubierto cosas nuevas en mí y he descubierto cosas nuevas en los demás y he vivido experiencias nuevas con los demás. Cuando experimentamos bien lo que nos está diciendo aquí, lo que es una experiencia educativa, es porque se ha intensificado este encuentro. Podríamos decir, uno no experimenta por ir tocando cosas, montando o desmontando cosas. Uno vive realmente una experiencia porque en lo que hace, montar o desmontar, que eso es bastante coyuntural, lo que vive es un encuentro con los demás. Fijaros que la primera parte de la experiencia que le ofrece Jesús es experimentar a Dios en relación a los hombres. En cambio, la segunda parte de la experiencia, cuando les dice no os alegréis por esto, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo, es una experiencia, también es una oportunidad para experimentar a Dios, pero en el interior de nuestra humanidad. Es decir, hay una graduación y la graduación es a cada vez una mayor interioridad. Fijaros si este proceso, pues la verdad es que pudiéramos llenarlo y pudiéramos tomarlo como ordenador de lo que es nuestra vida y nuestra tarea educativa. Que cuando un profesor se está preguntando, a ver, ¿qué experiencia propongo a la clase? Bueno, pues que piense bien no lo que a él le gusta hacer o lo que ha hecho otro año, sino lo que este grupo está preparado para vivir. Se lo proponga, le acompañe con toda esta humildad que decíamos y ponga este acento siempre en el fondo en el encuentro interpersonal. Esto es muy sencillo, en el fondo no se trata nada más que de ser coherentes. Si todo proceso educativo lo que está buscando es que hagamos entre todos una sociedad mejor, ¿por qué no hacer en la escuela esa sociedad mejor que queremos hacer ya? Bien, bueno, pues hasta aquí este relato y esta profundización de pedagogía bíblica. Y entonces, pues antes de daros paso pues con una canción, pues como siempre, como queremos abrir un pequeñito, no vamos a tener muchos momentos, pero un pequeñito para poder dialogar con los oyentes. Yo quisiera lanzar una pregunta a los oyentes, a ver si gustan en responderla, y es, ¿cuáles son las experiencias que a ti te han ayudado a crecer? Pues esperamos los comentarios de nuestros oyentes llamando para poder entrar en directo en el teléfono 91 005 94 19.
¿Qué experiencias son las que a ti te han ayudado a crecer? Teléfono 91 005 94 19. Entramos y escuchamos esta canción de Id y anunciad de Gesed. Llévame a donde quieras. Quiero ser sal, quiero ser luz en las tinieblas. Mándame a donde vayas, donde mis manos y mi voz te hagan falta. Id y anunciad que es Cristo el que al mundo trae la paz. Id a anunciar al Dios vivo que nos ama sin igual. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Regálame la confianza para que seas tú quien libre mis batallas. Enséñame cómo se ama para poder llevar tu amor a toda alma. Id y anunciad que es Cristo el que al mundo trae la paz. Id a anunciar al Dios vivo que nos ama sin igual. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Pues nada, buenas noches a nuestros oyentes. Hemos tenido este recorrido donde hemos podido escuchar cómo esta nueva universidad pues es pensada desde la Fundación Qatar. En concreto hemos escuchado a don Francisco Marmolejo, y nos ha animado, ¿no? Que bueno, hacen falta universidades mucho más flexibles, mucho más personalizadas, centradas, ¿no? En expandir el interés de lo que es el alumno, ¿no? El interés del alumno, y ciertamente es necesario reinventarse, ¿no? Una educación pues que nos oriente a la otredad, ¿no? Nos oriente a acoger la diversidad, a entrar en la complejidad, ciertamente a pensar. Discriminar es una palabra que ha dicho muchas veces. Una educación que donde el alumno se centre, se vincule cada vez más a la comunidad, ¿no? Y ayude a la toma de decisiones. Y por otro lado, en pedagogía bíblica, pues hemos reflexionado sobre lo que es la experiencia, ver cómo Jesús también va seleccionando, graduando y acompañando las experiencias. Una experiencia que siempre es una experiencia de encuentro en este mundo, una experiencia que cada vez nos lleva a una mayor intimidad e interioridad. Pues nada, recordamos a nuestros oyentes que tienen el programa siempre a su disposición en los podcasts de Radio María, el correo electrónico educacionconsentido@radiomaria.es para cualquier tipo de comunicación. El próximo programa pues nos vamos a ver ya en las vísperas de San José, y ahora pues seguimos con los espacios informativos de Radio María. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.